Damos inicio a esta edición de Síntesis y hoy le damos la bienvenida al doctor José Joaquín Puello, quien es neurólogo, director del Departamento de Neurociencias del Centro Neurooftalmológico y Trasplante Secanot. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí a tu orden, Michelle. Yo creo que esto hay que corregirlo, es decir, el director de la ciudad sanitaria, ¿verdad? Correcto. Así es que tiene que ser. Doctor, gracias de verdad por acompañarnos en un momento en el que hay tantos temas relacionados no solo con la salud, sino con temas vinculados a la salud, a la seguridad social, que nosotros debemos de compartir con una persona con tanta experiencia y que siempre ha pensado en su país. Doctor, iniciemos hablando un poquito de COVID. Sí. Usted dirá, Michelle, pero ya pasó el COVID. Yo quiero, como uno de esos dominicanos que más apoyó, aconsejó y que participó hablándole claro a la gente con respecto a lo que era esta enfermedad, hoy, ya 2 años y pico después, ¿cómo evalúa usted la situación a nivel sanitario del COVID, las consecuencias y la reacción en República Dominicana? Bueno, el preámbulo, Michelle, es que el COVID no ha desaparecido todavía. Tenemos que decirlo de manera muy clara. Ha disminuido. Hoy, por ejemplo, el reporte que tenemos es que solamente hubo 130, 140 casos. Segundo tema, el coronavirus ha mutado de manera efectiva 20 veces. Eso significa que en este momento lo que nosotros tenemos son 2 variantes, la B4 y la B5. La que predomina es la B5. Ahora bien, el tercer punto que tiene que ver con la República Dominicana, para mí es el más interesante. Primero, y esto no es político, pero hay que decirlo, el efecto de la decisión del presidente Luis Abinader en la vacunación. Que sobraron vacunas, bien, que fue una inversión importante, así es, pero salvamos vidas, salvó vidas esa decisión. Fue una decisión muy valiente en un momento que muchas naciones ni siquiera creían, no que no tenían, no creían en la vacuna de la primera cepa, estamos hablando de la cepa del 2020, la B1. Pero el COVID, que es el cuarto punto, el COVID va a permanecer y probablemente va a ser una infección o un contagio estacional. ¿Por qué, Michelle? Porque el COVID es una familia tan grande que cuando uno hace el panel respiratorio, para la gente que no está viendo, el panel respiratorio es una investigación viral de cuando tenemos una afección respiratoria y ahí notamos que hay varios virus del COVID están metidos en el panel respiratorio y produce una gripe como cualquier otra, pero la familia COVID, que está sobre todo en el sudeste de China, es realmente una familia sumamente abundante. De hecho, cuando yo estuve en China en los Juegos Olímpicos del año 2008, yo fui como director de los hospitales que estaban al servicio de los Juegos Olímpicos. Y mi edecán era un neurocirujano, presidente de la Federación China de Neurocirugía, hablaba perfecto inglés. Y un día, comiendo con él, me habló del COVID. Todavía no teníamos COVID, cuando eso, 2008. Y él me dijo, aquí en China le decimos al COVID la profecía desalmada, porque sabemos que más temprano que tarde va a pasar de ser una zoonosis, o sea, de ser un virus que afecta a los animales y va a pasar a los seres humanos. 2008. Entonces, toda esa teoría de que fue de un laboratorio, que alguien lo esparció, que fue una guerra virológica contra Estados Unidos. Y eso no se lo contaron, ¿verdad? Todo eso es mentira, todo eso es una absoluta mentira. El COVID está ahí y va a permanecer. El quinto punto tiene que ver con nosotros los dominicanos. ¿Por qué?
porque el gobierno logró que se vacunara una gran cantidad de personas. Pero si se vacunaron una gran cantidad de personas, y esto lo quiero decir como nosotros lo vivimos allá en la ciudad sanitaria, allá en el barrio María Auxiliadora, una cantidad igual o ligeramente inferior a los vacunados le dio COVID. Lo que yo creo como médico, que de hecho la población dominicana que está ahora con altos niveles de anticuerpos contra el COVID debe sobrepasar el 90%. La pregunta sería, ¿qué tiempo va a durar esa inmunidad? Porque no hay duda, y quiero ser también muy específico en esto, el que se infecta tiene mayor probabilidad de tener cantidades apreciables de anticuerpos. La vacuna te protege, pero al que le dé el COVID, los anticuerpos suben de manera exponencial. Con la vacuna pasa que en algún momento los anticuerpos van a bajar, y aquí viene entonces la parte final de este preámbulo, y es que querramos que no, en el futuro inmediato, la vacuna del COVID va a tener que ser una vacuna como es la de la difteria, la de toferina, etcétera. O sea, ¿usted cree que eventualmente tendremos que vacunarnos periódicamente, cada 1 o 2 años contra el... Sí. Con respecto entonces a la vacuna, las vacunas van a ser hechas, esto está anunciado ya, la vacuna va a ser hecha de acuerdo a la cepa que sea la cepa con que nos estamos contagiando. En unos meses, probablemente en muy pocos meses, 1 mes, 2 meses, va a salir ya la vacuna anti-COVID de la variante B5 y probablemente de la B4, que es la que tenemos aquí en el país. Entonces la gente no debe tener miedo ya al COVID. Por eso es que dicen que el que se puso las 3 dosis y le dio después posiblemente. ¿Por qué me dio si yo tenía 2 meses o 3 de vacunado? Claro. El virus había mutado. Era otra cosa. Ya era, porque el virus muta. Yo lo he dicho de manera jocosa, pero no es tan jocoso esto, Michelle. El virus no tiene otro trabajo que infectar a la gente. El virus ni va a discoteca, ni a funeraria, ni fuma, ni toma trago de ron, ¿no? El virus lo único que hace es infectar. Y cuando él ve que lo están atacando, obviamente él entonces pone su otra cara, la cara de la mutación, para contagiar más. Entonces, definitivamente, la gente tiene que pensar que estamos en un buen momento y sobre todo, por 2 aspectos para mí fundamentales de la vacunación. Primer aspecto, las próximas vacunas, Michelle, van a ser inhaladas, no hay que inyectar. Y ahora mismo ya están produciendo la vacuna dérmica. Es un parche como el que la gente se pone a veces para el dolor. Sí. Es un parche con 400 agujas de azúcar, y ahí en esas 400 agujitas que no se sienten está entonces la nueva vacuna. Subcutánea. Uno se la pone sobre el muslo y queda vacunado inmediatamente. Y la idea, y esto sí se sabe de manera específica, las vacunas inhaladas son altamente eficientes, más que la inyectada. Y esa es la que nosotros vamos a tener. Y por supuesto, ya se están estudiando los primeros niños de 2 años que los van a vacunar, aunque los niños no sufren mucho la enfermedad. Entonces eso va a ser ya, la vacunación contra el COVID va a ser algo permanente en la medicina. Doctor, aunque este no es un programa dirigido solamente a hablar de COVID, vamos a hablar de muchos temas, pero ahora que usted mencionó eso, le quería preguntar, a las personas que fueron infectadas, que ya le dio COVID, usted dice que le dura más los anticuerpos, más que con la vacuna. Sí, así es. Pero también eventualmente se reducen. Ellos van decayendo y el término no es un término realmente apropiado. Vamos a decir, va disminuyendo, los anticuerpos van disminuyendo. Con las vacunas se toma más o menos de 6 a 9 meses. Lo que quiere decir que mucha gente que se vacunó tempranamente en el 21, pasaron 9, 10, 12 meses, no tiene nada. Ya sus anticuerpos han ido decayendo y necesitan un refuerzo. Y de eso se va a tratar en la medicina epidemiológica. Bien, como médico, como persona que recuerdo
para mí, la opinión profesional más dramática cuando estábamos en el medio de la pandemia. Escuchar al doctor José Joaquín Puello narrar su experiencia conversando con una paciente en cuidado intensivo. Sí. Con esa experiencia que usted pasó, yo creo que todos lo recordamos y que creo que fue el mensaje que llamó la atención del doctor José Joaquín Puello, porque no fue solo el médico que habló, sino el poder transmitir una experiencia de lo que vivía un paciente adentro, en medio de un respirador o de un problema. Sí. Doctor, a nivel de tratamiento, cuando usted dice, nos vamos ya como con el COVID, una enfermedad endémica, la estacional, la tendremos todos los años, pone a uno a pensar, pero uno lo ve con cierta tranquilidad. Es que no solo la vacuna ha funcionado, sino los niveles de tratamiento, que no lo teníamos en el 2020, sino con qué tratar el COVID y todo esto. ¿Ya usted se siente conforme de que la medicina llegó al punto ideal? Sí, porque ya no hablamos de COVID como, ya no le ponemos al nombre de la enfermedad, ya no le ponemos COVID. El nombre ahora ya aprobado por las grandes sociedades de medicina epidemiológica es que esta infección es un trastorno microembólico de la microcirculación. Me explico. Significa que donde quiera que haya un vaso sanguíneo, ese virus entra. Por eso es que afecta el cerebro, los nervios craneales, afecta el hígado, el corazón, el intestino, el pulmón. Ya sabiendo a dónde va el virus y lo que el virus hace, para la gente que no está viendo, el endotelio vascular es la capa más interna de los vasos sanguíneos. Ahí es que el COVID ataca, el virus ataca. Lo que quiere decir que esto es una entidad patológica que ahora sabemos dónde está el daño, dónde hace el daño y por supuesto sabemos entonces cómo tratarlo. La gente no se imagina, Michelle, esos primeros meses. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Creíamos que era una infección pulmonar. No, infección generalizada. Entonces, por eso fue que mucha gente murió al principio, hasta que nos dimos cuenta que no estábamos utilizando el tratamiento que realmente podía detener el daño que producía el virus. Ahora sí lo sabemos. Bien. Doctor, usted es el director de la ciudad sanitaria. Háblenos un poquito de dónde está la ciudad sanitaria, que ya hoy sabemos que tenemos 10, 12 servicios diferentes, si son edificios diferentes, servicios diferentes, ¿con qué podemos contar ahí y a qué nivel de calidad de servicio tiene acceso uno en la ciudad sanitaria? Bueno, es la institución médica, por así decirlo, vamos a decirlo, de mayor en cuanto a las construcciones y los servicios que va a ofrecer, la más importante del país. Y no quiero decir esto en desmedro de instalaciones médicas muy buenas, como es la Plaza de la Salud, el Home de Santiago. Tenemos buenas instalaciones. Sin embargo, la ciudad sanitaria, por decirlo así, el buque insignia de la medicina dominicana. Ahí vamos a tener 2 hospitales muy grandes, que es el clínico quirúrgico y el hospital materno-infantil. Ahí tenemos el tratamiento de los desechos sólidos y contaminantes de la ciudad sanitaria en la única instalación realmente que existe en cualquiera de las instituciones hospitalarias del país. Hasta tal punto, Michelle, que esa unidad, que es de una compañía belga, cuando todos los desechos que producimos entren a esa unidad, salen procesados del tamaño de la uña de mi dedo pulgar a colores, y el desecho contaminante que sale de color rojo, nosotros sabemos que es un desecho contaminante combustible que se usa o debe usarse en la producción del clínker del cemento. Quiere decir que esa unidad debe producir dinero para el Estado cuando nosotros empecemos a vender a la gente que fabrica cemento ese desecho
que es contaminante, pero es al mismo tiempo un desecho combustible y que sale estéril. Ahí tenemos las 28 especialidades médicas, un poquito más de 1000 camas, 120 camas de intensivo, unidades que no existen en todo el área del Caribe y Centroamérica de hemodiálisis para neonatos. Ahí va a estar el Centro Nacional de Tratamiento de los Accidentes Cerebrovasculares, el Centro Nacional de Alergia, el Centro Nacional de Quemados. Mira, Michelle, el segundo piso del clínico quirúrgico, eso hay que verlo, tiene el tamaño de una cancha de fútbol, el segundo piso, eso es Quemados para el país entero. Tiene helipuerto, tenemos en neurocirugía la posibilidad de operar el cerebro y la médula con robots. Vamos a ser el primer hospital de América que tiene robot de América del Sur, robot para cirugía del sistema nervioso. Entonces, es un complejo hospitalario de muy alto nivel. Obviamente, los complejos hospitalarios de tercer nivel en el país deben ser eso. O sea, no es que nosotros vamos a sembrar el país de centros como la ciudad sanitaria, no, pero ese sí va a ser el centro receptor. O sea, allá, por ejemplo, ginecología, pediatría y medicina interna no hay. Sí, sí, claro, hay un hospital para eso nada más. Hay un materno infantil que tiene 9 pisos, tiene 2 pisos abajo y 7 para arriba. Doctor, ¿quién puede ir a ese hospital? Esencialmente las personas que no tienen nada y los del régimen subsidiado. Es un hospital estatal, esencialmente estatal. Que alguien con un seguro decida ir allá, lo recibiremos. Pero lo que ha establecido el gobierno del presidente Abinader es que esa ciudad sanitaria reciba, en principio, y esa es la misión, a la gente que no tiene nada y a los del régimen subsidiado. Doctor, usted lo que está diciendo es que el hospital de tercer nivel de especialidades, con más tecnología, con mejores equipos, con mejor infraestructura, y por la calidad de los médicos no podemos hablar del material humano, más grande de República Dominicana, puede ser visitado principalmente por casi los 6 millones de subsidiados que hay, que son la mitad de los dominicanos. Así es, que requieran atención especializada, así mismo es. Porque es un hospital totalmente gratuita. Bueno, al régimen subsidiado no se le cobra. Eso está en... Sí, totalmente. Totalmente. Y el paciente vulnerable, que no tiene absolutamente nada, yo por lo menos tengo la orden, vamos a decir, explícita del presidente Abinader, del actual presidente de la República, de que no se le niegue servicio a un dominicano que necesite un trasplante cardíaco, que necesite una cirugía de alta complejidad en el cerebro, que necesite un cateterismo de urgencia, un paciente vulnerable que llegue por vía aérea porque tenemos un helipuerto. Todo el que llegue a la ciudad sanitaria hay que darle el servicio. Bien, doctor, ¿cómo usted evalúa cuando usted nos hablaba a nosotros de que la salud es para todos, que la hay que universalizar y todo eso? Y vamos a hablar de seguridad social más adelante. Sí. Pero en esta parte que usted mencionó, el régimen subsidiado, ¿cómo usted evalúa esta decisión del presidente Abinader de llevar, casi duplicó la cantidad de los subsidiados en el país, y eso casi ha universalizado la salud? Así es. ¿Cómo usted evalúa este paso que hemos dado como médico y como parte del sistema, sabiendo una deficiencia tan grande que teníamos que era el seguro en muchos dominicanos? Para las personas como yo, los médicos como yo, que se formaron en el extranjero, en países donde la salud es realmente para todos y es dirigida por el Estado, esa ha sido una de las mejores decisiones que se han tomado en materia de salud. Y eso conlleva a decir aquí, yo sé que tú me vas a preguntar un poquito más sobre el tema, de que tenemos que revisar la ley de salud. La salud universal, el cuidado universal de los dominicanos
es una responsabilidad del Estado. Yo entiendo que la medicina privada ha hecho su labor, claro que sí. Sin embargo, la medicina privada no llega a un estrato importante de la sociedad y ese porcentaje anda por un 60% aproximadamente, según los estudios recientes que se han hecho. Entonces, esa decisión ha sido una decisión sumamente afortunada. Si tú quieres una crítica a la decisión, solamente hay una sola crítica, y es que se debe aumentar la cápita por persona del régimen subsidiado, y eso va a conllevar un mejor servicio para ellos en los hospitales estatales. Pero esa es la única crítica que le podemos hacer. Tenemos dificultades económicas en el país. ¿Quién no la tiene hoy día? Pasamos por la pandemia, ahora el ciclón Fiona. Siempre va a haber algo, Michelle, en una nación cualquiera, siempre va a haber un evento que el Estado va a tener que derivar recursos hacia ese evento. Ahora bien, el recurso que se le da... Doctor, pero yo sé que usted fue candidato a la vicepresidencia, inclusive, y todo, la parte política la maneja separado, pero es muy difícil. Este ha sido 2 años de gobierno que no han salido de una. No, así mismo es. Y sin embargo, el problema o la contrapartida de esto que yo estoy diciendo es que enfermos siempre va a haber. ¿Tú sabías, Michelle, que la pandemia produjo un empeoramiento muy serio en algunas de las enfermedades catastróficas del país? Tenemos más diabéticos ahora, tenemos muchísimo más pacientes ahora con trastornos cardíacos, muchísimo más pacientes con trastornos vasculares, ahora han aparecido una gran cantidad de pacientes con trastornos cognitivos. Una verdad como un templo es la que te voy a decir. De los pacientes, que fueron miles que atendimos en la ciudad sanitaria, miles, de los pacientes que se internaron con nosotros en las unidades de cuidado intensivo, el 38% de ellos hoy día tienen trastornos cognitivos de memoria. Entonces, la pandemia no solamente nos atacó matando a una gran cantidad de dominicanos, sino también que nos sigue atacando por las secuelas que dejó. Michelle, hubo personas que en marzo del 2020, en el caso de neurocirugía, tenían tumores benignos que nosotros íbamos a operar en el curso de ese año. Cuando la pandemia empezó a disminuir y empezamos a vacunar, muchos de ellos, lo digo con mucho dolor, no regresaron, murieron. Porque no se pudo operar. No se pudieron operar. Y eran benignos. El tumor siguió creciendo y los mató. Tumores benignos. Tumores malignos ni hablar. Cuando en el curso de los últimos meses del 20 y en enero del 21, nosotros empezamos a abrirnos un poco más para atender a las personas, nos quedamos sorprendidos de la cantidad de pacientes que se habían empeorado durante ese periodo. Entonces, esa es la secuela grave de la pandemia. Doctor, ciudad sanitaria, recursos, presupuesto, mantener todo esto, nosotros conocemos bien, y como diría el doctor William Hanna, muy amigo nuestro, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Tiene un costo. Y alguien tiene que pagarla. ¿Cómo se sostiene y se sostendrá esto? Usted sabe muy bien lo que cuesta mantener esa tecnología, esos equipos, ese personal, sí. La cantidad de costos. Me imagino que la ciudad sanitaria pagará 20 millones de pesos mensuales de luz, solamente. Háblenos un poquito de cómo se sostiene esto. Sí, como el doctor William Hanna, gran amigo y mejor médico, realmente un ícono de la medicina dominicana, él tiene razón cuando él hace ese planteamiento. Lo interesante de esto es, y ojalá William nos esté viendo, es que en este tema de quién debe pagar la salud, tenemos que basarnos en la evidencia. Y la medicina está basada en evidencia. ¿Cuál es, Michelle, la mejor evidencia? Secanot. Secanot recibe, lo puedo decir públicamente, pues eso es transparencia, recibe 24 millones de pesos mensuales, de los cuales nos quitan 8 para el agua, eso desde el Ministerio de Salud, llegan 16.5. Secanot, con el sistema de asistencia para los pacientes vulnerables y del régimen subsidiado, produce 3 veces esa cantidad, todos los meses.
Secanó no recibe equipos ya prácticamente de los gobiernos, ya tiene 16 años. La mayoría de los insumos, por no decir todo, lo compramos nosotros. Lo que quiere decir que la ciudad sanitaria, mal que bien, con un 85% de ocupación, con el régimen subsidiado o con el contributivo, más los vulnerables que van a ir, según el estudio de factibilidad hecho por una entidad brasileña de Sao Paulo, debe producir entre 500 y 600 millones de pesos al mes. ¿Al mes? Al mes. Lo que quiere decir que si tú lo multiplicas por 12, ya tú sabes la cantidad de dinero que va a producir la ciudad sanitaria. Pero haciendo ese ejercicio, traspolando ese ejercicio en el futuro inmediato, te vas a dar cuenta, si la ciudad sanitaria costó, el costo real han sido 15,000 millones de pesos, significa que al cabo de 3 años la ciudad sanitaria habrá producido lo que se invirtió. Y eso vuelve al Estado, porque no sé si la gente lo sabe, Michelle, el dinero que entra a los hospitales del Servicio Nacional de Salud, ese dinero va a la Tesorería Nacional. Entonces, ¿cómo nosotros lo recuperamos? Bueno, lo recuperamos facturándole a los seguros. Sí, con un portal que se suben las cosas que vamos a comprar por aquello de la transparencia, pero parte de ese dinero vuelve otra vez al hospital que lo produjo. Y por eso es que los hospitales de autogestión pueden mantenerse. Y esa ha sido la historia. Y Secanote es el mejor ejemplo. ¿En qué proporción está abierto todos los servicios y edificios y cantidad de médicos, de enfermeras nombrados en cada? Porque para hacer esto posible, doctor, usted necesita también que las áreas estén listas, pero luego tiene que tener el personal nombrado para poder no hacer una escuela sin profesor. Sí, todo está terminado, excepto el clínico quirúrgico, que le falta para su terminación entre un 10 y un 15%, es lo que le falta. En términos de dinero, estamos hablando entre 400 y 600 millones de pesos. Una vez esté terminado, será el hospital más grande del país, no solamente del país, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni Guatemala, ni Costa Rica y parte de los países de Centroamérica van a contar con un hospital de ese tamaño y sobre todo de la tecnología que tiene. Tecnología que la mayoría de los hospitales de nuestra América del Sur no tienen. Para tú encontrar lo que tú ves en la ciudad sanitaria, tienes que irte a Sao Paulo, tienes que irte a Buenos Aires, irte quizás a Ciudad México. Usted habló de 1,000 camas ahí, doctor. Sí. Y, por ejemplo, en ese tema de las camas, la ciudad sanitaria tiene 120 camas de intensivo, más 74 de adultos, más 74 camas de intensivo pediátrico. Entonces, es un complejo gigantesco que es el que le va a dar servicio vamos a decir, a los casos de mayor complejidad del Sistema Nacional de Salud. De hecho, va a ser, por decirlo así, el buque insignia del SNS. Bien, hablando un poquito de neurología, usted mencionó, ustedes mantienen siempre los procesos quirúrgicos, las consultas, los tratamientos para todo esto. Doctor, tenemos algo nuevo, ha avanzado la ciencia, usted siempre está a la vanguardia, todo esto, esos casos que teníamos tradicionales, la gente con Parkinson, con ciertos... Tenemos muchas cosas nuevas realmente a nivel de ciencia, ya llegamos a donde iba en materia del cerebro. Realmente sigue avanzando, ahora hay sistemas tecnológicos que hacen la vida del cirujano y del paciente mucho más fácil. Por ejemplo, el hecho de tener la parte de la tecnología que nosotros usamos con neuronavegación, nosotros podemos llegar ahora a zonas del cerebro que era impensable llegar ahí hace, 10 años, era impensable. El hecho de los robots, que realmente no son robots, son instrumentos mecatrónicos. El robot actúa, el robot opera, pero el cirujano está ahí. Entonces, ¿por qué la ventaja del robot? La precisión. La precisión. Y no solamente la precisión, sino que acorta notablemente la cirugía. Pongamos un ejemplo clásico. Si a una persona, a un niño, hay que ponerle 18 tornillos en la columna vertebral,
Es una cirugía que debe llevar entre 6 y 8 horas. Con el robot se toma 2 horas y media. Y no hay posibilidad de equivocarse, ninguna, cero. Cuando el robot está trabajando, no hay ninguna posibilidad de que el robot se pueda equivocar. O sea que enfermedades o patologías, por ejemplo, conocí un caso de una persona que recibió, creo que fue un disparo y le tocó cerca de la médula, y ya esa persona no caminó nunca, y tenía mucho dolor siempre. Y todo era, el problema de operarlo era la precisión y todo eso, porque no era un reemplazo. Cosas como esas se pueden resolver ya. No, ese todavía sigue siendo el talón de Aquiles de las patologías medulares. La médula, para la gente que no está viendo, tiene el ancho de mi dedo índice y en algunas personas apenas el ancho del meñique. Entonces es un órgano que es muy fácil de lesionar. Por ejemplo, yo recuerdo casos como este. El día del combate del 12 de enero, tú recordarás de Amaury Germán en el kilómetro 12. Yo operé ese día a un capitán de la policía que no fue herido y llegó parapléjico al antiguo Hospital Marión. ¿Sabes por qué, Michelle? Porque las armas modernas, esos fusiles modernos, cuando pasan cerca de la columna vertebral, la pueden dañar simplemente por la reverberación del proyectil, sin entrar. Y ese paciente llegó parapléjico al hospital militar. Y no caminó más. Y no caminó, realmente no se pudo recuperar. Entonces todavía estamos en ese predicamento. Y en segundo lugar, esto sí lo quiero decir también de manera muy taxativa, todavía estamos muy lentos con la implantación de células madres en la médula. Estamos muy lentos. Es un proceso tedioso. ¿Y está comprobado? Cuando dice estamos en República Dominicana o estamos en el mundo. Yo diría que en el mundo entero todavía ese es un tema que va muy lento todavía, muy lento. Todo eso que ustedes oyen hablar, la gente del público, que me implantaron células madre en tal sitio, realmente todavía los resultados no son halagüeños todavía. Probablemente llegaremos a hacerlo, pero igualmente no hay ninguna duda de algo que es nuevo y es la interfase entre la computadora y el sistema nervioso. Ahora es posible con una computadora, un paciente parapléjico puede mover la pierna por computadora, la puede mover. Quizás no correr, no caminar demasiado, pero la interfaz entre las computadoras y el cerebro humano, ya eso sí está en camino y eso se llama el proyecto Aurora, que comenzó en Estados Unidos, hasta tal punto que se logró en un momento determinado en los... O sea, que no es con un control remoto, sino ya las prótesis están conectadas al cerebro. Está en interfase con el cerebro. Se logró, por ejemplo, en el proyecto Aurora, en un momento determinado, que a un mono que se le hizo la implantación de la interfase con la computadora, él pudo mover a distancia la pierna de un mono que estaba en Tokio. Entonces, por ahí es que va la medicina moderna. Y todo esto en avance. Y de hecho, Michelle, la parte de la ciencia médica, repito, de la ciencia médica que más ha progresado es las ciencias neurológicas. Y todo eso se le debe a dos presidentes, a Bush en el 88 y a Barack Obama, que pusieron dinero para que se investigara en las ciencias médicas neurológicas. Y de ahí que ahora nosotros tenemos cosas como esta que vamos a tener en la ciudad sanitaria. Estamos operando, ¿verdad? Sacamos un tumor del cerebro. Con el celular, nosotros entonces llamamos a un robot. El robot entra a la sala de operaciones pequeño, entra por la puerta. El robot se coloca entonces sobre el paciente en la mesa quirúrgica y le hace un rastreo, un scan al paciente. Si no sacamos el tumor completo, el robot te dice que tienes que volver a operar y te conduce a donde esté el tumor y te enseña el tumor en color ámbar
pero te enseña las vías nerviosas sanas en color verde, en tiempo real, Michelle. No es que tú te lo vas a imaginar, no, en tiempo real. Y lo puedes ver en una pantalla del tamaño de una de las Pero partes eso va a que ser tiene. aquí. Eso va a ser en la ciudad sanitaria, y eso lo aprobó el presidente Abinader, de que tuviéramos toda la tecnología que nos va a ayudar a operar a los dominicanos en mejores circunstancias. De hecho, va a suceder algo y la gente lo va a ver. La gente va a querer mejor ir a la ciudad sanitaria a operarse que ir a muchas de las clínicas privadas. Algunas de ellas muy buenas, pero otras no tienen un equipamiento que cuesta, esa tecnología anda por los 4 millones de dólares. ¿Cuántas clínicas pueden comprar eso? Muy pocas. Bien, doctor, seguridad social. Veo sectores, medios de comunicación que hablan, que cuestionan el sistema y la ley de seguridad social, pero a un punto de que no hemos pasado ya de modificar la ley o de pedir mejor cobertura o mejor salud para los envejecientes, sino llegar al punto de solicitar la eliminación del sistema, de las AFP y de las ARS. ¿Usted cómo ve esta solicitud? Y si tuviera que evaluar cómo va el sistema de seguridad social en República Dominicana, no solo en el área de la salud, la combinación de seguridad social, accidentes de trabajo, pensiones y el tema que usted maneja más, que es el tema de la salud. Mucho camino por recorrer. Definitivamente la seguridad social, si tú me lo pones en términos numéricos del 1 al 10 y me dice cuál ha sido la efectividad, yo siendo sumamente optimista, yo le daría un 3. El paciente dominicano que tiene una enfermedad catastrófica, solamente le queda el camino de la muerte, nada más. A menos que nosotros hagamos una reforma seria de la seguridad social. El tema es complejo, no es un tema tan sencillo. Ahora, yo te podría decir cosas que pasaron, por ejemplo, durante la pandemia. La prueba PCR, Michelle, la prueba PCR cuesta realmente $10. Estamos hablando de 550 pesos. Privadamente se cobraba 4.450 pesos por la prueba. La prueba de antígenos cuesta $3 y se estaba cobrando 1.700 pesos privadamente. Entonces, durante toda la pandemia, yo pensaba, bueno, pero no puede ser. Cuando la mayoría de la gente que se nos contagió, quiero que la gente sepa esto, la mayoría de la gente que se nos contagió venía del nicho más pobre de la sociedad dominicana y tenían que hacerse esa prueba privadamente. Cuando esa prueba debió haber sido hecha, ¿por quién? Por el Estado. Por el Estado. ¿El Estado no fue que la hizo? Por el Estado dominicano. En términos numéricos, esta no es la información mía, es la información que dio el doctor Daniel Rivera en una entrevista. En términos dominicanos, se ganaron el promedio de 38.000 millones de pesos. Creo que la gente me oiga. 38.000 millones de pesos durante la pandemia que salieron del bolsillo de nosotros. No fue del Estado. Todo el que iba a hacérselo privadamente tenía que pagar. Entonces, un país que se precie de tener un buen sistema de salud tiene que pensar primero en los usuarios. Entonces, por eso es que cuando empecemos a tratar este tema en serio de la reforma del sistema de salud, tenemos que sentarnos, Michelle, a hablar con las ARS. Y sin embargo, tú te fijas lo que ha pasado últimamente. Santiago Jacín, acá el director de Senasa, él acaba de aumentar la cobertura para las enfermedades catastróficas. Entonces, por ahí es que debe andar la medicina. Obviamente,
Estamos en un país... Pero usted está hablando de la ARS, de la ARS. del gobierno del Estado. Estamos hablando de un sistema democrático, donde constitucionalmente, ¿verdad?, tenemos el derecho a hacer negocio y poner el negocio. Pero lo que hay que recordar aquí, que la Constitución de la República dice taxativamente que el Estado es el responsable de la salud de nosotros. Entonces, yo no estoy diciendo que desaparezcan las ARS, pero tenemos que sentarnos a rediscutir este tema y que no ganen tanto, que la cobertura sea mayor. Usted quiere tener una cobertura privada, téngala, pero exija que a usted se le dé prestaciones. Pero también ellos dicen también, las ARS, doctor, que para poder mejorar los pagos a los prestadores y que también ellos reciben poco porque la persona contribuye poco. Bueno, ese es el tema. Tenemos que... Usted mencionó el cápita en el subsidiado, pero también el cápita en el contributivo creo que de 1.400 pesos. También tiene que ser ahí. Por eso es que digo que el tema es complejo y es sentarnos para equilibrar un poco la carga que tienen los pacientes dominicanos. Tú no te imaginas, Michelle, lo que nosotros pasamos en los hospitales cuando tenemos un caso catastrófico que no le cubre. De repente ese paciente ve en el caso nuestro, que simplemente embolizar, o sea, tapar un aneurisma del cráneo puede llegar a $1.000.000 pesos. ¿Cuántos dominicanos, ahora que tú y yo estamos hablando, tienen $1.000.000 pesos para pagar la embolización de un aneurisma? Muy poco. Entonces, fíjate que este es un tema tan complejo que nosotros tenemos que equilibrar un poco este tema y pensar que la mayoría de nosotros los dominicanos, el porcentaje es de gente que está o en extrema pobreza o en pobreza llega a un 60% en el país, 52 a 60%. Entonces, obviamente que este es un problema que tenemos que sentarnos a verlo macroscópicamente y microscópicamente. No digo que no sigan haciendo el negocio las ARS, pero señores, la principal función de una ARS es cuidar la salud de sus usuarios. Yo no puedo... ¿Cuidar o gestionar? Sí, pero esto es tan grave que, por ejemplo, Michelle, en el tema de los medicamentos, un cardiópata... Es que hay gente, doctor, que se cree que son clientes, no pacientes. Así mismo es. Y ese término hay que cambiarlo. Un paciente cardiópata no puede sobrevivir porque le aprueban solamente de 5.000 a 10.000 pesos al año de medicamentos, cuando en un mes se lleva probablemente el doble de esa cantidad. Entonces, ese es un tema complejo y que en un momento vamos a tener que sentarnos a realmente enderezarlo. Bien, doctor, nos queda poco tiempo, pero no podemos terminar sin que usted nos dé ya su opinión como dominicano del tema haitiano, el tema de la migración, el problema de muchos países, pero en el caso nuestro convivimos con un país que creo que ya está en un punto que no da más. No tiene gobierno, nadie lo dirige, nadie toma decisiones, se descontroló. Necesitamos de los haitianos en muchas manos de obra, el intercambio comercial, pero no deja de ser un problema. ¿La solución de Haití está en República Dominicana o no está en República Dominicana? Ni remotamente, no, ni remotamente. Y yo tengo... No debería decirlo, yo tengo moral para decirlo, mucha moral. Cuando el terremoto, yo tenía que ir a los Juegos de Vancouver como el jefe médico de los Juegos Olímpicos de Vancouver, en enero de ese año. Yo me quedé en el país, yo operé 72 haitianos, sin cobrarle un solo centavo de la columna vertebral allá en el hospital. Eso quiere decir que nosotros hemos sido el principal soporte de esa nación en términos médicos. Y de alguna manera no hay posibilidad ninguna, yo la pongo en cero, de que nosotros podamos cargar con el problema de Haití. Que los ayudemos, que los regularicemos, que pongamos candado antes de que nos roben, de que la frontera debe ser sellada.
que el Departamento de Migración del Ministerio de Interior y Policía haga su labor, tiene un protocolo, yo he leído el protocolo de migración y lo veo excelente. En ningún momento ellos violentan la dignidad o el derecho que tienen los haitianos a recibir alguna ayuda de nosotros, pero hasta un punto que nosotros no podemos poner en riesgo la propia República Dominicana. Entonces, yo apoyo totalmente las palabras del presidente. Esto no... Mira, Michelle, el problema haitiano es como el problema de salud. Ojalá esos dos problemas no entren en la discusión político-partidaria. Los partidos políticos y la sociedad civil, lo que tenemos que hacer es reunirnos y esos dos problemas tratarlos con la cabeza bien fría, a largo plazo, y crear una... Interés nacional. Sí, crear una vía a largo plazo, que es la que nosotros vamos a seguir, y sacar eso de la discusión político-partidaria, porque de hecho nos afecta a todos. Así como la salud nos afecta a todos, así también el problema haitiano nos afecta a todos. Entonces, decía que yo tengo la moral para hacerlo, porque son muchos los haitianos que yo he operado, que hemos operado allá. Tengo grandes amigos haitianos por vía del deporte. Y si alguno osara criticarme de que esto es racismo anti-haitianismo, les puedo decir que mi tatarabuelo era negro como un teléfono, de ese color. Mi tatarabuelo vino de África. Entonces yo no tengo ningún tipo de racismo, pero entiendo que por encima de todo esto también está la preservación de la identidad de nosotros. Nosotros no... pero Michelle, ¿tú te acuerdas? Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos, él intentó apoderarse de la isla completa en un momento determinado, hasta que la historia demostró que la división iba a venir de todas maneras, unos hablando francés y creol y otros hablando español y cibaeño. Y así es como hemos quedado, y hay que proteger la identidad nuestra a toda costa. Por suerte que ahora las Naciones Unidas han dicho de manera muy clara que ya el problema sobrepasa los límites de la República Dominicana y ya Haití se convierte ya en un problema serio para el continente y uno no sabe hasta dónde eso puede llegar. O la gente se olvidó ya de lo que pasó en África con los Tutsis. La gente se olvidó de eso. Ese país está, como dijo el presidente, en una guerra de baja densidad. Entonces, eso puede afectarnos a nosotros seriamente. Y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Es que no nos queda de otra. A nuestros señores políticos no nos queda de otra. Tenemos que sentarnos todos y trazar una ruta de acción que sea consensuada. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Doctor José Joaquín Puello, médico cirujano, neurólogo, director de la Ciudad Sanitaria. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia en Síntesis.